Es necesario. Bueno, le advertí, pero ocúpate de eso. En aquella época tenía un contrato por 6 corridas a 4,000 pesos cada uno, además de una corrida en un solo beneficio. Era un total de $15,000 solo en la capital. Era un tacaño, eso era. La tercera comunicación llegó una semana después y se la leí. Decía que si no lo hacía el pago antes del sábado siguiente, abrirían la tumba de su madre y sus restos serían arrojados a la fosa común. Dijo que se ocuparía de la cuestión esa misma tarde y se dirigió a la ciudad. ¿Por qué no me dejaste hacerlo a mí?, pregunté. No te metas en mis asuntos, replicó. Eso es un asunto mío y tengo que resolverlo yo mismo. Muy bien. Si piensas así, ocúpate de tus propios asuntos. Sacó el dinero de la caja, aunque por aquellas épocas siempre llevaba consigo un centenar de pesos o más, y dijo que lo iba a hacer. Salió y por supuesto pensé que se ocuparía de ello. Una semana después llegó un anuncio de que, no habiendo recibido respuesta alguna a la última comunicación, el cuerpo de su madre había sido arrojado a la fosa común. A la fosa común. Jesucristo, exclamé. Dijiste que pagarías eso y sacaste el dinero de la caja para hacerlo, y ahora, ¿qué le ha ocurrido a tu madre? Dios mío, piensa en eso, la fosa común y tu madre. ¿Por qué no dejaste que yo me ocupara? Lo hubiera hecho cuando llegó el primer comunicado. No es nada que te importe, es mi madre. No es asunto mío, ya lo sé, pero es un asunto tuyo. ¿Qué clase de sangre tienes en las venas para dejar que hagan eso con tu madre? No merece ni siquiera haberla tenido. Es mi madre, dijo, y ahora es mucho más querida por mí. Ahora no tengo que pensar que está enterrado en un sitio determinado y sentir tristeza por ello. Ahora está a mi alrededor, en el aire, como los pájaros y las flores. Ahora está siempre conmigo. Cristo, exclamé, ¿qué clase de sangre tienes? No quiero ni que me hables. Ella está a mi lado. Ahora nunca más estaré triste. En aquella época gastaba el dinero con mujeres, trabajando de parecer un hombre y engañando a la gente, pero todo eso no causaba efecto alguno sobre los que conocían. Me debía 600 pesos y no quería pagármelos. ¿Por qué no los quieres ahora?, preguntó. ¿No confías en mí? ¿No somos amigos? No es cuestión de amistad ni de confianza ni de ti. El caso es que yo pagué las cuentas con mi dinero mientras que tú estabas fuera, y ahora lo necesito y tienes que pagármelo. No lo tengo. Lo tienes, dijo, ahora en la caja, y puedes dármela. Necesito ese dinero para algo. Tú no sabes cuánto necesito ese dinero. Yo me quedé aquí mientras tú estabas en España y me autorizaste que pagara esas cosas a medias que llevabas las cuentas. Todas esas cosas de la casa, mientras estuviste fuera no enviaste dinero. Yo pagué más de 600 pesos de mi bolsillo y ahora necesito que me pagues, y puedes hacerlo. Lo haré pronto, dijo. Ahora necesito enormemente ese dinero. ¿Para qué? Eso es asunto mío. ¿Por qué no me das algo a cuenta? No puedo, dijo, necesito muchísimo ese dinero, pero te lo pagaré. Solo había celebrado 2 corridas en España. Ahí no podía soportarlo. Enseguida lo conocieron. Tenía 7 nuevos trajes de luces, pero los preparó tan descuidadamente para el viaje que 4 de ellos quedaron arruinados por el agua del mar en el viaje de vuelta, y ya no pudo llevarlos más. Dios mío, le dije, te vas a España, te pasas ahí toda la temporada y solo haces 2 corridas, te gastas en trajes todo el dinero que llevas y luego los arruinas con el agua de mar y no puedes usarlos más. Así es como aprovechas una temporada y luego me dices que te ocupas en tus propios asuntos. ¿Por qué no me pagas el dinero que me debes para que puedas ir? Te necesito aquí, me dijo, y te pagaré, pero ahora necesito el dinero.
No necesitas tanto para pagar el derecho de la tumba de tu madre y para impedir que la arrojen a la fosa común, ¿no es cierto? Me alegra lo que ha ocurrido a mi madre, me dijo. Tú no puedes comprenderlo. Gracias a Dios no puedo comprender. O me pagan lo que me debes o lo sacaré de la caja. Guardaré la caja yo mismo. Esa misma tarde vino con un vagabundo, algún tipo de su pueblo que había venido abajo, y dijo: y aquí un paisano que necesita dinero para ir a su pueblo porque su madre está muy enferma. Dame 50 pesos de la caja. Me acaba de decir que no tenías dinero para pagarme. Y ahora quieres que le dé 50 pesos a este vagabundo. Es un paisano mío y está en un apuro. Perro, exclamé, y le di la llave de la caja. Sácalo tú mismo, me voy de la ciudad. No te molestes, te pagaré. Saqué el automóvil para irme a la ciudad. Era tuyo, pero él sabía que yo lo manejaba mejor que él. Todo lo que él hacía yo podía hacerlo mejor. Él lo sabía, no sabía leer ni escribir. Iba a ver a alguien para saber qué tenía que hacer para lograr que le pagara. Salió y dijo: Voy contigo y te voy a pagar. Somos buenos amigos y no hay necesidad de que no lo seamos. Nos dirigimos a la ciudad. Yo conducía. Justamente antes de entrar a la ciudad sacó de sus bolsillos 20 pesos. Aquí está el dinero, dijo. Perro sin madre, exclamé, y le dije que podía hacer con ese dinero lo que le diese cuenta. Le diste 50 pesos a ese vagabundo y luego me ofreciste 20. Cuando me debes 600, no tomaré un centavo. Ya sabes qué puedes hacer con eso. Salí del automóvil sin un peso en el bolsillo, ni siquiera sabía dónde iba a dormir aquella noche. Más tarde fui con un amigo a recoger mis cosas de su casa. No lo vi nunca más. Hasta este año lo encontré en Madrid andando con 3 amigos. Una noche que se dirigía a la calle Calao, en la Gran Vía, me tendió la mano. Hola Rogelio, viejo amigo, dijo. ¿Cómo estás? La gente dice que tú hablas mal de mí. ¿Qué dices de mí? Las cosas más injustas. Todo lo que digo es que tú nunca tuviste madre, le dije. Eso es lo peor que se puede decir en España para insultar a un hombre. Es verdad, dijo. Mi pobre madre murió cuando era tan pequeño que parece como si nunca lo hubiera tenido. Es muy triste. Eso es un as. No se les puede conmover. Nada del mundo puede conmoverlos. Gastan el dinero en sí mismo o por vanidad, pero nunca pagan. Traten ustedes de conseguir que alguno de ellos les pague. Les dije lo que pensaba de él, ahí mismo, en la Gran Vía, frente a sus 3 grandes amigos, pero ahora cuando lo encuentro, me habla como si fuéramos amigos. ¿Qué clase de sangre tiene en sus venas un hombre como ese? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Una historia natural de los muertos. Una historia natural de los muertos. Siempre me pareció que se ha omitido la guerra como campo de observación para el naturalista. Tenemos encantadores y exactos relatos y descripciones de la flora y la fauna de la Patagonia, escritos por el extinto W.H. Hudson.
El reverendo Gilbert White ha relatado cosas interesantísimas de las abobillas en sus ocasiones y poco comunes visitas a Sedborne, y el obispo Stanley nos ha dejado una valiosa aunque popular historia de los pájaros. ¿No podemos acaso ofrecer al lector algunos hechos nuevos y racionales acerca de los muertos? Así lo espero. Cuando el perseverante viajero Mungo Park se había desfalleciente en la vasta aridez del desierto africano, desnudo y solo, considerado contado los minutos de su vida, cuando no parecía tener otro recurso que dejar caer y morir, sus ojos se posaron sobre una flor de extraordinaria belleza, aunque la planta entera, dijo, no era más grande que uno de mis dedos. No pude contemplar la delicada conformación de sus raíces, sus hojas y sus flores sin sentir admiración. El ser que había plantado, regado y llevado a la perfección en esa oscura parte del globo, algo que parecía de tan pequeña importancia, podría contemplar con indiferencia el sufrimiento de las criaturas creadas a su imagen y semejanza. Seguramente no. Reflexioné cómo estas me impidieron entregarme a la desesperación. Olvidando el hambre y la fatiga, seguí adelante, seguro de que el socorro se hallaba cerca, y no quedé decepcionado. Con predisposición a maravillarse y adorar de una manera parecida, dice el obispo Stanley, puede estudiarse cualquier rama de la historia humana sin aumentar la fe, el amor y la esperanza que cada uno de nosotros necesitamos en nuestro viaje por el desierto de la vida. Veamos entonces qué inspiración podemos hallar en los muertos. En la guerra, los muertos, por lo general, son los machos de la especie humana, aunque esto no ocurre en verdad con los animales, ya que con frecuencia he visto yegas muertas entre los caballos. Otro aspecto interesante de la guerra es que en ellas el naturalista tiene la oportunidad de observar la muerte de las mulas. En 20 años de observación en la vida civil, no he visto jamás una mula muerta y comencé hasta a abrigar dudas respecto a que estos animales fueran realmente mortales. En raras ocasiones he visto algo que tomé por una mula muerta, pero una observación más cuidadosa me demostró que eran criaturas vivientes que parecían muertas debido a que se hallaban en absoluto reposo. Pero en la guerra, esos animales sucumben casi de la misma manera que el caballo más común y menos rudo. La mayoría de las mulas muertas que he visto se hallaban a lo largo de los caminos de montañas o yacían al pie de empinados declives, donde habían sido arrojadas para librar el camino de tales estorbos. Parecían hallarse más en su ambiente en la montaña, donde estamos acostumbrados a su presencia, y resultaba menos incongruente ahí que en donde las vi más tarde, en Esmirna, donde los griegos, después de romper las patas de todos los animales que transportaban sus vasajes, los arrojaban desde el muelle al agua para ahogarlos. Aquella multitud de mulas y caballos con las patas rotas, ahogándose en las aguas poco profundas, exigía un Goya para que los pintara, aunque, hablando literalmente, apenas podríamos aceptar la idea de que pudiera un Goya, puesto que solo hubo un Goya muerto hace mucho tiempo, y es dudoso en extremo que si esos animales hubieran podido pedir algo, prefirieran una representación pictórica de su situación en lugar de exigir que los ayudaran en sus horrorosas condiciones.
Con respecto al sexo de los muertos, es un hecho que nos acostumbramos tanto a que todos los hombres sean hombres, que todos los muertos sean hombres, que la vista de un cadáver de una mujer resulta casi chocante. La primera vez que tuve la ocasión de contemplar la inversión del sexo habitual de los muertos fue después de la explosión de una fábrica de materiales de guerra situada en la campiña cerca a Milán, en Italia. Llegamos a la escena del desastre en camiones, por caminos sombreados por álamos y bombardeados los estanques que contenían múltiples, diminutas vidas animales que no pude observar claramente debido a las grandes nubes de polvo que levantaban los vehículos. Al llegar donde había estado la fábrica de municiones, algunos de nosotros fuimos destinados al patrullaje alrededor de grandes depósitos de municiones, porque una y otra razón se había estallado. Otros recibieron la orden de combatir un fuego que se había extendido a los campos adyacentes. Al concluir esta última tarea, se nos ordenó efectuar la búsqueda de cadáveres en la inmediata vecindad y en los alrededores, y llevamos a una morgue improvisada una buena cantidad de ellos, y debo admitir con franqueza que me sentí asombrado de ver que estos eran de mujeres en lugar de hombres, como habitualmente es. En aquella época las mujeres no habían comenzado a llevar todavía los cabellos cortos como lo hicieron años más tarde en Europa y en América, y lo más perturbador tal vez debió a que no era lo que estamos acostumbrados, fue la presencia y en ocasiones la ausencia de cabellos largos. Recuerdo que después de haber buscado muertos completos, comenzamos a recoger fragmentos. Muchos de estos se hallaban alejados de las alfombradas de púas alrededor de las fábricas y por las partes todavía existentes, de las que hallábamos muchas, lejos del perímetro de las fábricas. Pudimos darnos cuenta cabal de la tremenda fuerza de la explosión. A nuestro retorno a Milán, recuerdo que uno o dos de nosotros hablábamos del caso y estuvimos de acuerdo en que la calidad de irrealidad y el hecho de que no hubiera heridos había quitado al desastre mucho del horror que podría haber tenido. El agradable, aunque polvoriento retorno a través de las hermosas campiñas lombardas también fue una compensación por la desagradable tarea cumplida, y al volver mientras caminábamos y combinábamos impresiones estuvimos de acuerdo en que había sido en realidad afortunado que el fuego que había estallado justamente antes de que llegáramos fuera dominado con tanta rapidez y antes de que alcanzara los grandes montones de municiones que no habían estallado. Estuvimos también de acuerdo en que el recoger los fragmentos era una tarea extraordinaria y que resultaba asombroso que el cuerpo humano volara en pedazos, no siguiendo las líneas anatómicas normales, sino tan caprichosamente como la fragmentación de una granada explosiva. Un naturalista, para lograr exactitud en sus observaciones, debe restringir estas a un periodo limitado. Tomaré, pues, en primer lugar el que siguió a la ofensiva austriaca de junio de 1918 en Italia, como uno de aquellos en que los muertos se hallaron en mayor número. El ejército austriaco se había visto obligado a hacer una retirada forzosa y luego un avance para recuperar el terreno perdido, de modo que después de la batalla las explosiones eran casi la misma, excepto por la presencia de los muertos, hasta que se entierran. Los muertos cambian de aspecto cada día.
El cambio del color en la raza caucásica es del blanco al amarillento, del amarillento al verde y es del negro. Si se deja lo bastante al calor, la carne comienza a parecerse al alquitrán de hulla, especialmente en las heridas desgarrantes, donde hace invisible con claridad la esencia del alquitrán de hulla. El muerto se agrana cada día que pasa hasta que a veces se hace demasiado grande para su uniforme, llenándolo hasta que parece estar lo suficientemente ajustado para estallar. Los miembros pueden aumentar en toda su periferia hasta un tamaño increíble y la cabeza llega a estar tan tensa y redondeada como los globos aerostáticos. Lo más sorprendente luego es su progresiva corpulencia, es la cantidad de papeles que se encuentran diseminados alrededor de los muertos. Su posición final antes de ser enterrados depende en gran parte de la colocación de los bolsillos en su uniforme. En el ejército austriaco, esos bolsillos se encuentran en la parte posterior de los breches y a poco todos yacen en consecuencias boca abajo con los dos fondillos de los bolsillos vueltos al revés, todos los papeles que tenían en los bolsillos diseminados en la hierba a su alrededor, el calor de las moscas, las posiciones de los cuerpos en el campo de batalla y la cantidad de papel diseminada a su alrededor son impresionantes, que se retienen. No puede recordarse, en cambio, el olor del campo de batalla en tiempo caluroso. Se recuerda que tal olor ha existido, pero nada que nos ocurra podría hacerlo volver a nuestras pituitarias. Es distinto al olor del regimiento que puede llegar de pronto mientras viajamos en un automóvil por la calle. Al mirar por las ventanillas distinguimos perfectamente a los hombres que lo han traído a nuestra nariz, pero al anterior desaparece por completo a nuestra memoria olfativa, tal como cuando hemos estado enamorados. Recordamos las cosas que han ocurrido, pero no podemos reconstruir la sensación. Nos preguntamos qué podría haber hallado aquel perseverante viajero Mungo Park en el campo de batalla para restaurar su confianza. Siempre hay amapolas entre el trigo a fines de junio y julio, y los árboles de morera se hallan cubiertos de hojas. Pueden verse las ondas de calor elevarse en los cañones ocultos, donde el sol los alcanza a través de las pantallas de las hojas. La tierra se vuelve de un amarillento bastante en los bordes de los agujeros donde cayeron las granadas de gas mostaza. Pocos viajeros respiran de lleno pulmón el aire del temprano verano, y menos aún pensarían como Mungo Park en aquellos formados a su propia imagen. Lo mismo, lo primero que se observa en los muertos es que malheridos mueren como animales. Algunos parecen rápidamente de una herida tan pequeña que no se creía capaz de matar a un conejo. Mueren de pequeñas heridas como los conejos mueren a veces por 2 o 3 granos de munición que apenas parecen haber tocado la piel. Otros mueren como gatos, como el cráneo roto y un trozo de hierro dentro del cerebro. Quedan ahí tirados durante 2 días como los gatos que se arrastran hasta las carboneras con una bala en el cerebro y no mueren hasta que alguien les corta la cabeza. Tal vez los gatos no mueran entonces, ya que dicen que tienen 7 vidas, no lo sé. Pero la mayoría de los hombres de guerra mueren como los animales, no como los hombres. Nunca había visto lo que llaman muerte natural, de modo que culpaba de la muerte a la guerra, y algo como el perseverante viajero Mungo Park sabía que existía algo más, en ese algo más siempre ausente. Por fin lo vi.
La única muerte natural que observé fuera de las que son consecuencias de la pérdida de sangre, que no son tan malas, fue la muerte por enfermedad conocida como la gripe española. En ella los enfermos se ahogaban en mocos sofocados. Cuando llegan, el fin se transforma nuevamente en niños, conservando su fuerza de hombres, y llenan las sábanas como si fuera un simple pañal, con una vasta y final catarata amarillenta que fluye y avanza aún después de la muerte. De modo que ahora quisiera contemplar la muerte de uno de los que se llaman a sí mismos humanistas, que es la razón por la cual estamos viviendo aún perseverante. Viajero Mongo Park y yo, tal vez viviremos lo bastante para asistir a la muerte verdadera de los miembros de las sectas literarias y contemplar su noble fin. En mis meditaciones como naturalista se me ha ocurrido que aunque el decoro es excelente, si deseamos mantener la raza, deberíamos realizar actos indecorosos, puesto que la misma posición prescrita para la procreación es indecorosa, muy indecorosa, y se me ha ocurrido que eso es lo que fueron y son esas gentes, criaturas que han de una cohabitación decorosa, pero sin tomar en cuenta cómo ha nacido. Espero ver el fin de unos pocos y especulo acerca de cómo podrán tratar los gusanos esa esterilidad largamente preservada, con sus folletos de prístina belleza y de su lujuria convertida en notas al pie, hechos una verdadera rutina. Aunque tal vez sea legítimo tratar de esos ciudadanos en la historia natural de los muertos, aunque esa designación nada significa ya en la época en que se publica esta obra. Es, no obstante, injusto para los otros muertos que no murieron voluntariamente en su juventud, que no eran dueños de sus revistas y muchos de los cuales sin duda ni siquiera habían sido leídos un seminario, a los que hemos visto en los días calurosos con una media pinta de gusanos trabajando ahí donde habían estado sus bocas. No siempre hacía calor para los muertos.